Ya, perfecto. Ahora sí, primeramente agradecerles por la espera. Bueno, el motivo de este, digamos, comienzo un poquito más tardío. Estoy acá en la escuela, por ahí creo que les había comentado, ¿no? No estoy tan seguro de que hace poco, bueno, no tan hace poco, hace un par de meses formamos un club ya de finanzas personales, que un poco es como algo más, digamos, simplificado de lo que podríamos llamar el curso, pero claro, como que con un tema más continuo, ¿ya? No recuerdo si por ahí les comenté de que teníamos este club financiero que se llama Alfa Club, ¿ya? Así que si por ahí igual les interesa, ¿ya? Me pueden escribir o me pueden dar porque tenemos un grupo de WhatsApp donde, digamos, ahí, bueno, lo que sí es un club abierto para todos los programas de maestría, ya que tenemos acá en Centrum, así que hay gente de MBA, hay gente de maestría especializada. Entonces, claro, hoy día justamente teníamos un evento presencial acá en la escuela y por eso entonces era el tema de este comienzo un poquito más tarde, ¿ya? Así que en ese sentido, primeramente, agradecerles por la espera, digamos, por el comienzo un poquito más tarde, ¿ya? Así que en esa perspectiva, bueno, ahora sí, ya sin más dilación, vamos a comenzar. Entonces, lo primero, bueno, hoy es la última clase del curso, entonces en esa perspectiva, obviamente tenemos también que ya ir preparando todo lo concerniente con las evaluaciones finales, ¿ya? En este curso nos faltan en estricto rigor dos, ¿ya? Una que es extremadamente sencilla, que va a ser un control de lectura individual, ¿ya? Que lo vamos a dejar a partir de mañana, pero la verdad que yo diría es el regalo anticipado de Navidad. La verdad que es un control bastante sencillo. Entonces, eso va a ser una actividad que tenemos. Y además, obviamente, el trabajo que va a ser grupal, el trabajo final, ¿ya? Donde, de alguna manera, el objetivo justamente, y que es algo que hemos hablado a lo largo de todas las sesiones, ¿cierto? Es construir un portafolio bien balanceado. Va a tener cositas ya de la tarea 2, ¿cierto? Que presentaron, pero vamos obviamente a añadir algunas cosas también más centrado en las sesiones anteriores, pero por ahí una pequeña, digamos, hebra siempre en relación a esta sesión, que es un tema ya un poquito más centrado en aspectos valóricos, que obviamente en el trading ustedes saben que es un mundo en el cual lamentablemente también hay bastantes situaciones irregulares, anómalas. Entonces, en esa perspectiva, obviamente vamos a hablar del tema de la ética y la responsabilidad que tienen las personas dentro de este mundo llamado trading, ¿ya? Y claramente nosotros partimos de la premisa de que lamentablemente en este mundo del trading hay demasiada desinformación, hay mucho fraude, hay mucha estafa, ¿ya? Y claro, como que el objetivo de esta sesión es un poco pensar de manera más crítica y claramente es como cerrar lo que hemos aprendido a lo largo de este curso, pero desde una perspectiva, digámoslo, más constructiva, pero sobre todo más informativa, o sea, en el sentido de alertar cómo de tiempo en tiempo aparecen ciertos vendedores de pomada de serpiente, que le digo yo, entonces de alguna manera es llevarlo también al tema de ética en la práctica, ¿ya? Entonces es súper importante esto tenerlo en consideración porque lamentablemente, por más que nosotros y ustedes, ¿cierto?, han aprendido bastantes conceptos en torno primero a la psicología del trading, luego a la importancia de diversificar correctamente, luego nos centramos ahora ya en estrategias de trading, ¿cierto? Ocupando los rangos, las tendencias, las medias móviles un poco. Y de alguna manera en la sesión anterior ahí con un pequeño glitch que tuvimos, pero también el tema de hacer el backtesting, o sea, mirar para atrás, cómo le habría ido a esta herramienta, a este sistema que como habíamos dicho, generalmente va a ser un indicador de tendencia con un indicador de rango, entonces con eso generalmente uno construye un sistema de trading, pero claro, hoy día redondeamos todo eso entendiendo de que desgraciadamente hay muchas personas que son vulnerables y que obviamente con el embuste de la plata fácil, desgraciadamente hay como que bastante espacios permeables en los cuales lamentablemente las personas que no están informadas pueden ser víctimas fáciles de lo que ocurre obviamente en los mercados, eh, sobre todo cuando estamos hablando de personas que
no conocen realmente lo que están hablando y de hecho ahora antes de irnos a sala les voy a pedir a todos, por esta vez, y bueno, veo acá grupo 4 el único que se pone el número de grupo, hoy día les voy a pedir a todos que pongan su número de grupo porque vamos a ir a sala, ¿ya? Vamos a tener un pequeño debate bien interesante en torno a un caso, bien digamos... bien práctico, pero también bien relevante con el contexto nacional. O sea, aquí ya no vamos a hablar tanto de acciones de Nvidia, ni de Bitcoin, ni nada de eso. Vamos a hablar de un caso local, ya, de alguna manera, de cómo pequeñas infracciones éticas se pueden convertir en algo extremadamente nocivo, ya, en algo extremadamente irresponsable, ya, digámoslo así. Entonces van a ir a trabajar en grupo y aprovechando también para que, obviamente, luego, como ustedes saben, una de las calificaciones también que influye en este curso es la nota de participación en clase, ya. Entonces, claro, algunos ya lo han hecho a través del chat, de vez en cuando con algunas preguntas que a lo largo del camino han hecho, pero para los que no, aprovechen que hoy día es el momento, ¿ya? Entonces vayan renombrándose porque, como les digo, vamos a tener ese espacio de debate, ya para que ustedes mismos desde una perspectiva crítica digan qué cosas les suenan, qué cosas de alguna manera les parecen que son un poco cuestionables, ¿ya? Porque digamos, lo que hoy día vamos a hablar va a ser de ética, ¿cierto? Y ética en el trading es un tema bastante delicado, por lo tanto, en términos bien prácticos, la idea es tratar de detectar esas señales y con eso entonces ser capaces nosotros de, obviamente, estar prevenidos para que a nosotros no nos pase, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Por lo tanto, empecemos hablando obviamente de lo que ocurre en el mercado y partamos primero desde una mirada. Acá, cuando hablamos de ética, tenemos que también tener en cuenta un detalle súper importante. Ustedes, muchos trabajan en acciones que están cotizando en bolsa, ¿ya? Por lo tanto, uno también tiene que separar muy bien lo que uno diría, lo que consideraríamos una falta, un error, ¿ya? Involuntario, inconsciente, pero también tenemos que entrar en la parte de lo que uno podría decir, esto es un crimen, es un delito, ¿ya? Entonces es importante separar esas aguas porque la verdad nosotros nos vamos a centrar un poco más en las zonas grises, ¿ya? Entendiendo de que muchas veces algunas personas podrían estar haciendo movimientos de trading sin tener plena conciencia de que en lo concreto están cometiendo una infracción y eventualmente podrían estar siendo sujetos que tengan que ser supervisados por la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿ya? Entonces me explico, ¿cierto? Claramente uno tiene que partir primero de que obviamente la mirada es que tú inviertes porque es algo que te gusta, porque se alinea obviamente a tus intereses, a tus preferencias, pero hay algo de lo que nosotros no estamos hablando acá tan directamente, que es el acceso a la información. Entonces, cuando nosotros hablamos en términos de información, estamos refiriéndonos netamente al concepto de que en el lenguaje de mercado de valores es súper importante, información privilegiada. ¿A qué me refiero con información privilegiada? Al hecho simple y sencillo de que tú obtienes información sobre la empresa sobre la cual vas a hacer un movimiento, pero lo obtuviste antes de que esa información fuera revelada al mercado, ¿ya? Entonces eso es súper importante porque definitivamente si tú te enteras, por ejemplo, y pensando en el sector oil and gas, imaginemos que encontraste reservas nuevas de petróleo para una empresa que cotiza en bolsa. Claro, el detalle está que cuando una empresa cotiza en bolsa, y eso es súper importante, tiene que declarar en este caso, al regulador, que en el caso obviamente en Perú sería la Superintendencia de Mercado de Valores, en Estados Unidos estaríamos hablando de la SEC, ¿cierto? La Securities and Exchange Commission. En el caso de Chile sería la Comisión de Mercado de Valores o Comisión de Mercado Financiero, pero lo que quiero con eso decir es que cada país tiene su regulador de las empresas que cotizan en bolsa. Y todas las empresas tienen que declarar algo que se llama un hecho esencial. Ese es un término muy importante. Un hecho esencial en términos prácticos, que es lo que es, como su nombre lo indica, son situaciones que mueven el precio de un activo para arriba o para abajo. ¿Ya?
y claramente tú eres consciente de que un hecho esencial se tiene que comunicar porque en términos prácticos nosotros estamos diciendo, estamos nivelando la cancha de la información. Porque claramente, si tú, volviendo al ejemplo que nosotros decíamos, te enteras así te enteraste prácticamente en el acto de que la empresa en la cual tú trabajas y que está cotizando en bolsa encontró o acaba de encontrar reservas adicionales de petróleo, de gas o eventualmente de algún mineral. Y ahí entonces viene el gran detalle, ¿cierto? Saber eso, implícitamente uno dice, si estamos diciendo de que tenemos más reservas, ¿eso cómo se traduce? El precio de la acción de esa empresa, por lógica, debería subir. En el mediano, en el corto plazo, debería subir. Porque claramente cuando estamos hablando de una empresa que extrae materias primas, vive de las reservas que tiene. Porque obviamente eso extiende el ciclo vida de la empresa. Por lo tanto, la producción va a ser más alta en el tiempo. Entonces, definitivamente tú estás diciendo, la empresa está mejor posicionada. Ese es el gran detalle. Entonces, en términos prácticos, tú tienes que ser consciente de que esa información, reitero, como información privilegiada, o sea, que tú la obtuviste primero que el resto, tú no la puedes utilizar a tu favor. Entonces, por eso hablamos del tema de los valores, ¿cierto? Porque en términos súper concretos, claramente uno diría, esto es como jugar la tinca y saber los números de antemano. O sea, es como bien, bien directo, ¿cierto? El tema en el sentido de que tú dices, ¿cierto? Ya sé que los números de la tinca son tal, 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 tal. Claro, tú juegas y por lo tanto ganas. Acá podríamos verlo como que tú, de antemano, antes del sorteo, te dieron tres números de la tinca. Solo tres. No te dieron todos los números, pero te dieron tres. Entonces, claramente, como que tú dices, bueno, pero al menos en el caso más malo algo ganaré de plata, ¿cierto? Porque quizás no le voy a apuntar a los seis números, solo necesito apuntar a tres, porque ya me dieron tres seguros. Entonces el punto va, es que en la bolsa ocurre algo similar. Si yo me entero primero, obviamente compro más barato, y si compro más barato, significa que los demás van a comprar en una posición desventajosa, y claramente cuando tú accedes a información privilegiada, estás hablando del hecho de que estarías cometiendo un delito, ¿ya? Es un delito, es una información totalmente penada por la ley, porque obviamente es ilegal acceder a información privilegiada. Pero yo parto por ese primer ejemplo, o sea, información privilegiada, lo que uno llamaría un insider trading. O sea, un insider es una persona que claramente está en la empresa y que por lo tanto compra primero porque se enteró primero, pero no se puede, ¿ya? No se puede. Y es más, incluso tú podrías decir, y yo por ejemplo lo digo desde mi propio caso, ¿cierto? Entonces voy a poner aquí el concepto para que igual lo tengan ahí mapeado, insider trading. El tema va en que, por ejemplo, yo en una empresa que trabajé, australiana, que se llama BHP, ex BHP Billiton, ellos tenían un programa de compra de acciones para empleados, lo que se llama el Share Plus. Entonces uno podía comprar acciones de la empresa a un precio, obviamente, rebajado, claramente, pero justamente venía el detalle de que la letra pequeñita decía, sí, pero no porque tú trabajes en esta empresa vas a poder comprar cuando se te dé la gana, número uno. Y en segundo lugar, está el hecho de que obviamente te recordamos muy amigablemente de que si tú te llegaras a enterar de algún hecho esencial antes de que salga en este caso, al mercado, en términos bien prácticos, nosotros te vamos a quitar las acciones y hasta podríamos echarte de la empresa porque tú estás cometiendo un delito. Entonces el punto va en que claramente hay empresas que tienen esa política de venderle acciones a sus empleados, pero la letra chiquitita dice, no tienes por ningún motivo derecho ni ningún tipo de permiso de poder comprar acciones cuando te enteres de algo porque, reiteramos, estás cometiendo un delito. Pero ese es un insider trading. Otra manera, y acá un poco porque hablamos del tema de valores fundamentalmente, porque también tú sabes, esto ocurría mucho más en la época 90, 80, hasta 2000 por ahí, cuando el comercio de acciones era mucho por teléfono. Entonces tú tenías un corredor de bolsa que te decía, oye, tengo una fija, tengo una calientita. Por ejemplo, voy a decir, compremos acciones de Volcan, porque me acabo de enterar que
volviendo al ejemplo, que Volcan encontró una nueva beta en una de sus minas y por lo tanto va a tener 5 años más de producción de ciclo de vida de su mina, por lo tanto va a tener 5 años más de producción con esa nueva beta que encontró dentro de una de sus minas que opera acá en Perú. Entonces, obviamente, de nuevo, te está pasando información que en teoría no puede revelar, porque insisto, si es un hecho esencial, eso no puede pasar. Pero lo que ocurre, o podría seguir ocurriendo, hoy día ya no va tanto por el hecho de que te den una fija o te den una calientita, sino lo que podría estar pasando ya es que el corredor de bolsa te haga una recomendación de inversión, ya, eh, pero ¿por qué te hace una recomendación de inversión? Porque en términos prácticos te dicen compra, compra, compra y ellos están vendiendo. Entonces, claro, eso se da mucho en mercados poco regulados y en general un corredor de bolsa serio, yo te puedo decir acá en Perú, un Renta 4, un Intéligo, un Larraín Vial, un Calpa, jamás te va a decir compra y ellos están vendiendo, porque ahí el delito lo comete el corredor de bolsa, porque te está sugiriendo compra Volcan cuando en realidad todo indica de que lo más sensato sería vender. Ojo, es importante diferenciar eso, porque el corredor de bolsa no tiene prohibido decirte a ti, oye, estoy viendo de que la acción que, por ejemplo, estamos hablando de Volcan o de Buenaventura, le vemos buen fundamento técnico. Ellos pueden hacerlo, o sea, ellos te podrían dar una recomendación de inversión. Obviamente uno sabe por qué lo hacen, porque recordemos que los corredores de bolsa ganan por comisión, o sea, cuando tú compras, ellos cobran un porcentaje de la transacción y por eso ganan plata, entonces claramente les interesa que el dinero fluya. El detalle está en que lo que no pueden hacer, reitero, porque es ilegal, va en el sentido de decir, oye, pero ¿y qué pasa si yo te recomiendo algo que va en contra de lo que yo estoy haciendo? Ahí entramos con la ilegalidad. Pero te muestro un ejemplo, ya para que en el fondo no digamos acá de que te estoy inventando una cuestión que se me ocurrió a mí, ¿ya? Entonces, en esa perspectiva, claro, voy a responder luego sobre los aranceles, porque esa es otra manera de manipular el mercado, ¿ya? Pero primero te voy a mostrar un ejemplo real, porque claro, es un corredor de bolsa, que en este caso es una cuenta que yo tengo en Chile, de otra, en este caso de otra cuenta de bolsa que tengo, pero de un corredor, digamos, que es bastante serio, pero para mostrarte con evidencia real de que efectivamente estos corredores no tienen prohibido ya recomendarte de acuerdo a lo que ellos obviamente consideran que es la posición del mercado. ¿Ya? Entonces, acá yo les muestro, esto es una imagen real, es una corredora de bolsa que se llama MBI, y acá de hecho voy a poner la página solamente para que lo tengan claro de que, claro, no estoy aquí inventando algo mío, sino que MBI es una corredora que está en Chile, obviamente, pero que importante tener en cuenta con MBI. Recuerden que ahora nosotros estamos integrados, ¿cierto? O en proceso ya de integración, lo que se llama NUAM, que habíamos hablado al inicio del curso. Entonces tú puedes comprar acciones desde Chile, de acciones de Perú y de Colombia, y viceversa. Entonces MBI en teoría puede comprar acciones de empresas peruanas desde Chile y obviamente con las mismas estructuras de tarifas, por lo tanto, digamos que está bastante bien, ya. Entonces el punto va en que estos amigos de MBI me mandan este correo, ¿cierto? Y aquí lo voy a agrandar un poquito. Entonces me dice ya, comentario del mercado, renta variable. CAP es una compañía en Chile que se dedica a la extracción de hierro, ya una compañía que también extrae metales, pero en este caso su core es hierro, ya tiene por ahí alguna pequeña cosita de cobre o eventualmente molibdeno. Ustedes saben que en la industria minera hay mucho yacimiento polimetálico, pero su core es hierro. Entonces ellos me dicen esto, mira, oye, compañía CAP, neutral, tal y tal, target price 8.300 pesos, que a números más o menos estaríamos hablando de unos 35 soles por acción. Entonces el punto va en que en términos prácticos te hacen un análisis como que más fundamental, temas de levita, el precio del hierro, acá como que le dan un poquito más, pero lo que quiero llegar con esto es que CAP en este sentido, es una recomendación que ellos hacen, insisto, porque claramente ellos lo que buscan es que tú compres porque ellos ganan por la comisión. O sea, a ellos les vale nada el que tú ganes o pierdas con esta posición. Este correo es del 16 de enero, o sea, ha pasado un poquito más de 3 semanas y ellos ponen un target price. Vamos a ver ahora
Entonces yo digo Bolsa de Santiago, ¿cierto? Y veo entonces el caso de CAP, ¿cierto? La empresa que ellos me están sugiriendo, entre comillas, que podríamos decir neutral, es como mantener, pero, a ver, ya, no sé por qué sale esto. Bueno, debe ser por la red de acá de Católica. Ya, entonces no me dice, ya, teclado, mouse, aquí son detalles no menores, pero ya. Entonces, esperemos a ver. Ya. Entonces acá está, ¿cierto? Bolsa de Santiago, entonces yo pongo acá CAP, ¿cierto? Que es en este caso Compañía de Aceros del Pacífico, ese es el nombre. Ya, entonces dice que el precio está a 7.950 y ellos me habían dicho acá que buscaban un target price de 8.300, o sea, se han quedado cortos. Pero claro, puede ser de que hoy día haya caído y eventualmente si yo miro, claro, en algún punto antes de, o sea, después de la fecha, CAP sí ha estado, por lo que veo acá, ha estado en este momento acá, por ejemplo, acá estuvo en 8.530. Entonces, y fue el 15 de enero, estos pillines, ya, porque si tú te das cuenta, el correo me lo envían el 16 de enero. Entonces, en realidad, no, la recomendación no era tan buena, porque mira, ellos me dicen el 15 de enero neutral, o sea, mantiene, pero claramente de ahí como que ha tenido un pequeño, digamos, rally a la baja. Pues entonces ahora el precio está en 7.950 que lo vemos acá. Entonces el punto va en que claramente ellos, si uno lo piensa, no tienen un conflicto de parte, porque en el fondo, digamos que los reguladores no les van a arruinar el negocio. Pero claro, el detalle está en que cuando dicen ellos una recomendación, ya, en términos prácticos, ellos cómo se defienden legalmente es que no es una orden, ya. Entonces, de alguna manera, es importante hacer esa delimitación porque claramente de que pueden, pueden, ¿ya? Entonces, de cierta manera, ¿ya? El tema va en el sentido de que claramente es otra manera en la cual se podría prestar eventualmente para una situación irregular. No digo que no ocurra, podría ocurrir, pero el foco del asunto va en que qué tan fácil o difícil es que te puedan pillar. ¿Ya? Esa es un poco la pregunta del millón. Digamos, espera un poquito. Entonces, en esa línea es como súper importante, ¿ya? Porque en términos prácticos, ¿ya? Lo que claramente uno hace es estar manipulando también el mercado. Y ahí entonces, si uno lo piensa de manera crítica, y aquí vamos a ir ahora sí a un gráfico que realmente nos interesa, entonces voy a ir aquí con TradingView, a ver, espero que aquí me abra porque estoy con otro correo. Pero lo que quiero mostrar acá es que claramente, y ahí respondo también con evidencia, la pregunta que me hacía acá cierto Diego es justamente en torno al hecho de darnos cuenta de que claramente cuando tú tienes, ¿cierto? Y aquí justo, y un poco como que Diego me da una idea muy buena, porque voy a mostrar otro ejemplo también que va en esa dirección. Entonces yo, por ejemplo, voy a poner acá el SP500 nomás, que es como el referente. Entonces yo tengo acá, ¿cierto? El SP500, como ustedes saben, este es el índice de las 500 acciones más importantes de la Bolsa de Nueva York. Y claro, primera cosa, miremos acá, hoy día ha sido un día desastroso en la bolsa, ¿ya? Claramente está como que ya pareciendo que está avisando de que esta cosa va a caer bastante feo. ¿Por qué? Solamente una nota al pie, ojo, porque de eso no hablamos mucho acá, pero hay unas cosas que uno le llama figuras técnicas, o sea, como formas que hace el precio y que de alguna manera, como que uno podría decir que tienen como mucho sentido digamos, en el análisis técnico. Entonces, por ejemplo, esta formación que nosotros tenemos acá, más o menos, es lo que acá, miren, acá esto, después acá esto y después acá esto, eso es lo que generalmente uno le llama un hombro, cabeza a hombro, ¿ya? Eso es una formación, ¿no? Una manera como que en el fondo la formita que hace, ¿cierto? Es como hombro, cabeza a hombro, o sea, como sube, no tanto, luego sube bastante y luego como que sube pero poco.
como que ya no jala. Entonces, si yo pongo acá hombro, cabeza, hombro, ¿cierto? En trading, entonces van a ver que la forma más o menos como que podríamos decir que está como que armándose el hombro, cabeza, hombro. Por acá, por ejemplo. Entonces el detalle va en que hoy día como que pareciera ser y está como que medio que confirmándolo y mañana tenemos que ver, podría haber un pequeño rebotín, pero la verdad que como que tantas veces está tirando el agua hacia abajo que mañana podría pasar de que realmente ya se mande su caída bastante fea. Ya. Pero volvamos ahora a lo que me preguntaba Diego. ¿Dónde está realmente el tema ético ahora ya a un nivel político? Porque en la práctica, cuando tú inicias una guerra arancelaria, que fue un poco lo que en su momento Donald Trump, digamos, vino con un poco como con el pie arriba, entonces remontémonos un poco más atrás a lo que pasó, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo, ¿cierto? Y acá encontramos la respuesta, ¿cierto? La famosa guerra arancelaria de Trump, ¿dónde está? Está acá. ¿Ya? Entonces el punto va en que claramente uno podría decir, o sea, aquí, ojo, yo no estoy diciendo la lectura, digamos, eh, certera, son interpretaciones, ¿ya? Y les voy a dar por lo mismo las dos porque como profesor obviamente no me voy yo a casar con una. Una lectura es simplemente decir, es un tema político, Trump lo que quería era simplemente mostrar soberanía, defender los intereses, no pensó mucho en las repercusiones de esto y digamos que de alguna manera, bueno, luego se tuvo que dar cuenta que la cosa no iba por ahí. Pero hay una lectura también un poco más, digamos, en Reddit se especula harto y algunos incluso señalan, y ahí yo no puedo dar con total certidumbre, pero de que Trump tiene acceso a la información privilegiada. Por ejemplo, cuando salen las cifras de desempleo, él las conoce una hora antes y por lo tanto él tiene una hora en la cual perfectamente podría operar a favor o en contra de eso. El punto va que en términos prácticos, claramente uno diría, en esta lectura maliciosa, es que obviamente cuando tú inicias una guerra arancelaria, claramente estás castigando a todos, a los gringos, pero también a los chinos. Entonces, inevitablemente los precios se corrigen, y es lo que pasó acá. Pero algunos especulan de que claramente él quería que esto pasara, porque en el fondo lo que, de alguna manera, Trump habría estado buscando o habría, digamos, querido hacer, es llegar a este punto para comprar barato. Entonces, como que claro, obviamente uno dice en abril, que fue cuando pegó el rebote, los precios llegaron a los niveles anteriores, ¿cierto? Y de ahí se apegó a un rally súper bueno hasta ahora, que claro, parece que ahora sí como que se está agotando, pero lo que quiero llegar es que claramente si uno dijera, alguien que compró acá, compró barato, porque en comparación a cómo estábamos aquí, definitivamente compraste un 15-20% más barato de lo que antes estabas, pues entonces... Ahí como que hay dos lecturas bastante críticas al respecto, porque efectivamente si uno le hace caso a esta parte, digamos, a esta lectura un poco más maléfica de la cuestión, definitivamente tú estás dándote cuenta en términos bien concretos de que no es tan complicado y sobre todo, claro, cuando tienes ese nivel de poder, definitivamente estas cosas pueden pasar, ¿ya? Y claro, y en esa perspectiva, yo acá te estoy mostrando esto, ¿cierto? Pero, por ejemplo, pensemos en un caso todavía un poco más, digamos, cercano y sobre todo más, no cercano en términos temporales, sino cercano en términos geográficos. Lo que pasó, ¿cierto? Libra, cripto, y acá completo la frase, ¿cierto? Cripto Milei. Entonces ahí dice justamente, y acá está obviamente el tema con Libra, ¿ya? Porque en términos, obviamente, claro, las criptomonedas no están reguladas, ¿cierto? Pero es evidente de que hubo ahí, si quisiéramos ser súper complacientes con Javier Milei, nosotros diríamos fue falta de tino, le faltó un poquito de, ¿cierto?, de neuronas para no haber hecho lo que hizo. Pero uno también podría decir, desde una mirada de nuevo más crítica, Milei sabía de que cuando él pone este tweet, ¿cierto? De alguna manera, sabía que iba a generar efervescencia y por lo tanto el que compró primero, de una u otra manera, tiene ventaja. Pues entonces acá si yo bajo, por ejemplo, aquí ya está. Entonces es que quiero encontrar el tweet que puso. Entonces, pero en términos sencillos fue como bien, digamos, el tema. Acá voy a tratar de buscarlo. Entonces. Milei, Libra, Cripto. Entonces voy a poner acá. En imágenes me va a salir. Entonces acá
Por ejemplo, aquí está. Ya, entonces ahí, por ejemplo, vamos a poner abrir la imagen. Entonces, esto fue lo que él dijo, ¿ya? Entonces, si uno lo piensa, de alguna manera, uno dice, bueno, Milei está haciendo una suerte de endorsement, un apoyo implícito, o quizás no tan implícito, a esta libra, que en este caso era una criptomoneda. Entonces, claro, el ecosistema cripto también estamos conscientes de que es un ecosistema en el cual la gente actúa muy rápido. O sea, hay, digamos, un componente también de mentalidad de apostador. Recordemos un poco lo que fue en las primeras sesiones, cuando hablábamos, ¿cierto?, de los sesgos y las falacias. En el fondo, cuando dice esto en el mundo cripto, la gente dice, si el mismísimo presidente de la República Argentina está de alguna manera dando una suerte de apoyo tácito o no tan tácito, claramente esto va a subir como la espuma. Entonces después uno obviamente va a, por ejemplo, a CoinMarketCap o algún tipo de estas páginas que son como que te muestran todos los precios de las monedas. Entonces yo, por ejemplo, aquí busco Libra, ¿cierto? Voy a buscar acá. Entonces, acá está. Entonces uno dice, ¿cierto? Libra. Y la cosa es que obviamente ahora si uno lo mira no vale nada esta cuestión. Pero si yo miro todos los tiempos, y acá viene, ¿cierto? El detallito. El 14 de febrero del año pasado, que de hecho, a ver, voy aquí solamente a verificar fechas y todo, para no estar acá diciendo una cosa por otra. Entonces la fecha fue, claro, 20 de febrero. Ya, pues entonces aquí tú te das cuenta de que efectivamente el precio, obviamente cuando una moneda nace, estamos hablando de algo que en términos bien prácticos generalmente nace con un precio casi cero, casi, pero no es cero, y obviamente luego explota la cosa, ¿cierto? Pero aquí no duró ni un día y tú ves el volumen, ¿cierto? Mira el precio que tenía Libra y cómo se empezó el volumen a desvanecer, ¿cierto? El volumen y claro, hoy día la moneda, bueno, no vale nada. El volumen de transacción, mira, o sea, antes de ayer, el volumen transado fue $548. O sea, esto es un chiste, es ridículo, ¿ya? Esto no lo levanta nadie. Estamos hablando obviamente de criptomonedas, que es un ambiente no regulado. Por lo tanto, como dicen, hay que ir a llorar a la FIFA nomás. Pues aquí no, el que perdió, perdió nomás, no tiene nada que hacer. Más allá de que obviamente hay un tema también de poco criterio por parte de Milei y sus asesores de haberles hecho, digamos, poner ese tuit que estamos viendo acá, porque obviamente cuando nosotros pensamos implícitamente uno también tiene un tema de responsabilidad, ¿cierto? Y es un poco lo que ahora vamos a hablar y que justamente les voy a mostrar unos shorts de, en este caso, personas, ¿ya? Que juegan a esto de alguna manera influencers, que quieren como que dar suerte de recomendaciones, pero en realidad te dejan más perdido y sobre todo te confunden. Pero en el caso de esto que es Libra, es una criptomoneda que llegó a su punto máximo, que casi, miren, llegó a valer acá 200, o sea, perdón, $1 y el volumen fue de $3 millones en un día. O sea, es bastante para el ecosistema cripto que una moneda recién salidita esté transando, moviendo transacciones por $3 millones. Entonces, claro, después vino obviamente aquí como que la típica, porque si tú ves, mira, siguió aumentando, porque obviamente uno dice, no, pero esto fue especulación y luego va a volver a levantarse. Y la verdad que mira cuánto duró la efervescencia. Y ya como que por acá la gente se empezó a dar cuenta lentamente de que esta cuestión ya no, y aquí ya como que se dieron cuenta, no, esta cuestión no pasó nada. Otros ejemplos también, podríamos hablar de la moneda Trump, ¿cierto? Que también salió acá, ¿cierto? La meme coin, pero que claramente uno podría hablar. Lo mismo, ¿cierto? Acá, de hecho, miren, cuando nació Trump, la moneda, el 17 de enero del año pasado, empezó valiendo $1.2. O sea, si incluso tú dijeras, fui el primer comprador de Trump, la moneda, official Trump, igual estarías ganando plata hoy día. O sea, era horriblemente mala, pero no era tan mala después de todo, porque incluso
en menos de un año estás triplicando tu inversión. Pero claro, el detalle fue que acá, como pueden ver, en algún momento llegó a estar $45. Entonces el punto va, ¿dónde está la irresponsabilidad? En que obviamente estamos hablando de personas que tienen un nivel de exposición pública y que claramente de una u otra manera le dan un cierto respaldo, implícito o no, cuando en realidad uno tiene que ser bastante responsable y sobre todo no influir, porque como dicen, las apariencias pueden engañar. Entonces, eso es súper importante porque en términos prácticos hablamos desde distintas dimensiones, pero como el hecho simplemente de opinar, de alguna manera, eh, el tema va en que claramente hay que tener mucho cuidado para hablar. Y un poco respondiendo ahí la pregunta que hace Marco. ¿Cómo debería actuar éticamente un trader? Yo te diría que la respuesta es bastante sencilla, es un poco elemental, pero sí es muy contundente, no estafar a nadie, ¿ya? Recordemos, sí, que las criptomonedas, insisto, no están reguladas, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Si tú compras o tú vendes, nadie te va a responder. No existen seguros de garantía de depósito, no existe, digamos, persecución judicial a alguien que de alguna manera te vendió y luego como que te hizo ahí una trampa en el sentido de que no te vendió realmente correctamente las monedas o te hackearon, cosas del estilo. Entonces, partamos de la premisa de que es un mercado altamente riesgoso. ¿Ya? La actuación ética va más por el hecho de no crear monedas falsas, ¿ya? Eso sí, claramente hay traders que uno podría poner, y acá yo digo, oye, ya, crear una cripto, ¿ya? Crear una criptomoneda, ya. Esto claramente uno podría crearlo. Y ojo, acá mira Solana, que es una de las empresas que más se dedica a este tema de criptomonedas, pero lo que quiero mostrar es que en términos prácticos, cada uno de ustedes podría crear una criptomoneda. Ojo, hay criptomonedas que a veces incluso se crean con fines altruistas. O sea, por ejemplo, una criptomoneda que se crea para apoyar el tratamiento de una niña que tiene una enfermedad rara. Ya, y simplemente la gente compra. No porque uno diga "Ah, voy a hacer algo, sino que es como una manera de hacer una donación. Entonces yo digo, compro la criptomoneda, sube el precio y claramente con eso lo que tengo va a ser la posibilidad, obviamente, al creador de la moneda, o en este caso a asegurarnos de que la plata llegue a la niña esta que obviamente está siendo apoyada. Es una manera como súper digital y amplia de hacer donaciones. Ya es como una manera altruista de ayudar a la gente. En vez de hacer una chanchita, en vez de hacer un yape, una colecta, una apoyada, creas una cripto y suena como divertido, pero claro, obviamente tiene un alcance un poco más global y es como medio loco, pero de que puede funcionar, porque claramente la ventaja también que tú tienes con eso es que primero cualquier persona de cualquier lugar del mundo podría comprar tu cripto y obviamente si sube el precio, definitivamente ahí está el beneficio para el que quiere hacer la donación. Pero el objetivo de una cripto, claro, como que tiene también otras lecturas, ¿cierto? Y claramente una también es hacer estafa. Entonces, si yo tuviera que decir una cosa que no se hace, es claro, pues crear criptos con fines de desplumar a la gente, y porque vuelvo al punto anterior, lamentablemente ocurre más de lo que uno quisiera, y como recientemente planteaba, el ecosistema cripto no está regulado, entonces desgraciadamente probar el fraude es bien complicado, suena fácil, suena interesante pero en la práctica no es tan, digamos, sencillo como parece. Pues. Entonces, uno de los casos más conocidos que uno podría decir es el de Terra Luna, y ahí está el pata este, el coreano, ¿cierto? Do Kwon. Ya, pues entonces este, por ejemplo, claro, él sí de alguna manera, y acá lo ponen, mira, el creador de Terra US, este es una cripto, que era un protocolo que supuestamente estaba anclado al dólar. Entonces el punto va, es que en términos prácticos, claro, 40.000 millones de dólares llegó a valer su moneda, el valor de mercado, o sea, todas las monedas juntas. Entonces el detalle va en que definitivamente eh, hizo una cosa bien interesante porque, claro, Terra o Luna, ¿cierto? Y acá podemos ir de nuevo
en este caso a CoinMarketCap, para que vean la historia de este, y antes de que vayan a mirar estos videos que les comentaba. Entonces yo, por ejemplo, si pongo acá, ¿cierto? Terra, que era como el gran, digamos, y acá, claro, Terra Luna. Entonces el detalle va en que, claro, de nuevo, miremos cuánto llegó a valer esta moneda. Pues entonces uno pone acá, bueno, vamos a ver si está toda la historia, claro, ya. Entonces en su mejor momento esta cuestión llegó a valer $18 y miren cuánto vale ahora. O sea, básicamente es basura misma, o sea, así no tiene ningún valor. Entonces, el detalle va en que en términos súper claros es evidente de que había una intención de defraudar a la gente, o sea, hacerla subir artificialmente bajo un, digamos, cuento bonito de que estaba anclada en el dólar, en una moneda estable, ta. Y en términos prácticos, bueno, pues terminó como terminó. ¿Cuál es el gran detalle? De que en esta época que ocurrió el desplome de Terra, Luna, eh, hubo gente que se endeudó y desgraciadamente cuentan por ahí, no sé qué tan cierto será, pero hubo gente incluso que hipotecó su casa por meterse a este tema de la burbuja de Terra, Luna, y algunos por ahí dicen, eso ya no me consta, pero por ahí en algunos foros, en lo que era Twitter, en Reddit, de que incluso hubo gente que se suicidó porque perdió toda su plata y más encima se había endeudado hasta la camisa, lo cual claramente es poco responsable, porque si tú me preguntas a mí, así digamos, en una conversación, yo te digo, ¿tengo alguna que otra cripto? Sí, tengo ahí unas cripto, y de hecho tampoco es que me esté haciendo rico con eso, porque primero no es un porcentaje muy grande de mi portafolio, es mínimo, la verdad es un monto no muy alto. Y más encima, si vemos lo que está pasando hoy en día con el ecosistema cripto, la verdad que Bitcoin ha tenido mejores días que hoy. Y en particular, yo en mi caso no soy tan comprador de Bitcoin, soy más comprador de Ethereum, que claramente le ha ido re mal. Entonces, a lo que voy con eso es que igual digo, ok, pero es un porcentaje tan chiquitito del patrimonio que tengo que podría quedarse en valor ridículamente bajo y no pasa nada. Entonces, a lo que quiero llegar es que desgraciadamente hay personas que a veces buscan dinero fácil, pues y ahí donde justamente el tema ético es doblemente importante, porque la ética, claro, va de quien te vende, pero también de quien compra, en el sentido de que la ética también tiene que pasar por ese filtro del pensamiento crítico y ser un poquitín desconfiado, lamentablemente sí, sobre todo en mercados que no están regulados como el de las criptomonedas. No está regulado, insisto, no es una moneda de curso legal autorizada por algún gobierno, salvo El Salvador, ¿cierto? Que con Bukele las criptomonedas, en particular el Bitcoin, es una moneda aceptada como curso legal. Por lo tanto, en El Salvador, si tú vas, cualquier persona te tiene que recibir un pago en Bitcoin. No es que si quiere te lo recibe, como podríamos decir acá en Perú, en el cual si tú dices, ya, me quiero pedir una pizza en una cosa y reciben pagos en Bitcoin, pueden hacerlo, pero no una moneda de curso legal. En cambio, en El Salvador, una persona, si tú quieres pagar tu cuenta de hotel, tú quieres pagar algo y andas con unos bitcoins en tu wallet, en tu billetera, en El Salvador la gente está obligada a aceptar el pago en bitcoin porque es una moneda de curso legal. Entonces, lo que quiero con eso llegar es que claramente es un ecosistema súper eh, es un poco el lejano oeste, o sea, es todavía tierra de nadie, por lo tanto hay que operar con mucho cuidado y sobre todo los controles que uno tiene los tiene que redoblar, triplicar, porque claramente también así hay muchos estafadores, oportunistas y gente que obviamente quiere sacar su tajadita, pero volvamos a lo que estábamos diciendo al inicio, ¿cierto? Esto es un poco más lejano, no tan lejano. El tema cripto no es tan lejano, pero claramente ahora vamos con ejemplos un poco más cercanos a la realidad y que definitivamente nos van a dar un poco más que pensar y es donde ahora vamos a ir a hacer la actividad grupal, ya, así que para que los que no se han renombrado, háganlo ahora en breve, porque como les decía, el objetivo es que podamos tener también un pequeño debate, ¿cierto?, sobre lo que les voy a mostrar a continuación, de manera que ustedes mismos puedan identificar, sin mucha, digamos, complicación, ¿cuáles son las red flags o las cosas raras que notan cuando estos influencers, que les voy a mostrar, de alguna manera se ponen a
comentar cosas y ojo, no se trata solamente de ver la parte ética netamente, sino también noten las irresponsabilidades, o sea, el simplemente hablar de cosas de las que claramente no tienen mucho entendimiento. Pero bueno, primero obviamente veamos en este caso el contenido para que sobre esos tres, en este caso influencers o youtubers o como queramos llamarle, vamos a entonces a mostrar en este caso lo que ocurre cuando personas que no tienen mucho criterio opinan de algo que valga verdad, no entienden mucho. Ya, entonces aquí pongo invertir en invertir en Chancay. ¿Ya? Entonces, voy a mostrarles acá estos shorts, ¿ya? Entonces voy a compartir ahora la pantalla con sonido para que ustedes mismos entonces puedan mirar, escuchar lo que dice cada uno de estos personajes, pero luego, obviamente, las preguntas son, es una pregunta, digamos, bien amplia, es ¿qué señales opacas, poco responsables o derechamente no éticas observan en los contenidos de estos tres influencers que vamos a mostrar, que de hecho son estos tres primeros, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el primero, que es uno probablemente por ahí más conocido en el ambiente, digamos, de las finanzas personales, que se llama Daniel Bonifaz, ¿ya? En el fondo, el objetivo de mirar estos tres shorts es que ustedes encuentran todo lo que les parece raro, poco claro, tendencioso, o sea, como que traten de mirarlo críticamente en el sentido de que luego ustedes mismos como grupo detecten cosas que les generan ruido sobre lo que hablan. Porque claramente estamos hablando, ¿cierto?, de lo que fue esta fiebre, digámoslo así, que se generó en torno a la posibilidad de comprar acciones de el puerto de Chancay, comillas, vamos luego a aclarar obviamente eso, en el año 2024, ¿ya? Y claro, y lo bueno también de esto es que vamos a verlo con gráficos, vamos a verlo bien al detalle, entonces también vamos a ver cómo quedó esta historia, ¿ya? Entonces, ojo, no se trata de reventar aquí a estos influencers, pero claramente hay hartas imprecisiones en las que caen, pero lo que yo quiero que ustedes también analicen es si ven que hay algo ahí como que no cuadra o derechamente ya poco ético, poco santo, ¿ya? Entonces, veamos en este caso el primer video, luego vamos a ver al de la izquierda, este del polito verde, y luego vamos con el último, ¿ya? Así que veamos aquí estos tres contenidos y luego entonces vamos a ir a sala para que analicen críticamente cómo ven a estos influencers financieros. Tengo miedo de este tema, que me manden la voz, pero ya. ¿Es el puerto de Chancay la mejor inversión de este 2024? El día de hoy vamos a desvelar todo lo que está pasando alrededor de Chancay, de toda su historia, y si es que se puede invertir y cómo invertir en el puerto de Chancay. La acción apenas sale al mercado, creció nada más y nada menos que 100%. El valor de la acción del puerto Chancay estaba a 0.22 centavos de sol y pasó a 0.44 en las primeras 2 semanas. Entonces la gente está con una efervescencia alucinante por el puerto Chancay. Deberías invertir en el puerto Chancay. Según el presidente de Moody's, va a significar un crecimiento en el PBI de 0.2%, que esto equivale a 488 millones de dólares aproximadamente. Y según el ministro de Producción peruano, generará hasta 4.500 millones de ganancias. Es un montón de plata. Veamos cuáles son los orígenes del puerto Chancay para que te quede clarito si deberías o no invertir en el puerto Chancay. Así que vamos a ello. Ya. Entonces ahí tenemos al primero, que como que dice una que otra cosa, por acá, por allá, pero como que su lenguaje es como que opaco en varios aspectos, pero la idea es que ustedes identifiquen por dónde el tipo como que manda ahí sus ranas, que le digo yo. Entonces vamos con el segundo, el que yo les decía, este que claro, este tiene otro ángulo, ojo, ya, y al final como que un poco revela cuál es su verdadero pensamiento al respecto, ya, así que atentos con este segundo influencer. Qué buena pregunta, Otto Verona. ¿Usted qué me recomienda sobre el puerto de Chancay? ¿Es una buena inversión a futuro? ¿A unos 3 a 5 años comprar fracciones de acción? Qué buena pregunta, señores. A ver, dos respuestas. La primera respuesta es, no se deje engañar, las acciones del puerto de Chancay no se venden por internet, no hay presentaciones en Zoom donde estén vendiendo acciones del puerto de Chancay. No, eso no existe. Las acciones del puerto de Chancay se venden en la bolsa de valores. Y miren, se lo pongo en pantalla. Como ustedes ven, es una acción de bolsa de valores. Entonces,
Invertir en Puerto Chancay es como invertir en Hoshin, como invertir en cualquier acción de bolsa, ¿vale? Entonces, si ustedes miran una acción de bolsa, ve que hoy hay ciertas acciones, menos del 40% del patrimonio del puerto de Chancay, que se corre en bolsa. Entonces, uno para invertir en el puerto de Chancay, lo primero que tiene que hacer es, ¿sabes invertir en bolsa? ¿Sabes lo que es la volatilidad? Perfecto. Entonces, si tú sí sabes cómo funciona la volatilidad, que las acciones suben y bajan, invierten, ¿vale? Es más fácil invertir en inmuebles. O sea, yo soy el dueño de Miami, es peruano, y yo te recomiendo invertir en inmuebles. ¿Por qué? No hay mucho que saber. Sencillamente compro un inmueble y todos los años sube valor. Yo tengo 47 años de edad y a mi edad nunca han bajado de precio los inmuebles. Siempre han subido de precio. Los inmuebles no tienen volatilidad. Entonces, elige bien dónde invertir tu dinero. Y si tienes dinero, yo te recomiendo invertir en Miami peruano porque es un proyecto que yo creé para la seguridad, la legalidad y la formalidad de todos los peruanos. Servido. Qué buena pregunta. Listo. Segundo. Y ahora vamos entonces con el tercero, ¿ya? Para que entonces, digamos, tengamos tres puntos de vista distintos, tres obviamente influencers, youtubers peruanos, ¿ya? Y por lo tanto, ustedes luego digan, bueno, cosas que, insisto, no todo lo que dicen es, digamos, fácticamente incorrecto. Hay cosas por ahí, algunas que dicen que sí, pero igual obviamente cada uno tiene su propia agenda, entonces también vuelvo al punto de la responsabilidad que tienen, especialmente cuando personas que a veces no tienen mucho conocimiento quieren obviamente tener una opinión de alguien que supuestamente sabe, pero volvamos al punto, ahí en ambos casos podemos encontrar cosas que son criticables, ¿ya? Entonces vamos con el tercero. Es buen momento para invertir en el puerto de Chancay. El puerto de Chancay, ubicado en Huaral, al norte de Lima, tiene como objetivo convertirse en el puerto más importante del Pacífico Sur, conectando Sudamérica con Asia, especialmente con China, prometiendo mayor eficiencia mediante nuevas rutas comerciales, disminuyendo costos y tiempos de entrega. IPCH o Inversiones Portuarias Chancay nace después de que Volcan decidiera separar el negocio de la minería con el negocio del puerto en sí. Dicho esto, revisemos sus estados financieros. Para el 2024 el resultado final es una ganancia neta negativa. Aún así vemos que comenzó a registrar ingresos ya que empezó operaciones el 14 de noviembre. Ahora si revisamos su balance general vemos un incremento en los pasivos. Esto puede deberse a que necesitaban mayor capital para culminar el proyecto como tal. Ahora, pasando al precio de sus acciones, vemos que ha caído 72% después de su salida a bolsa y haber alcanzado un máximo de 45 céntimos. Si bien puede ser una buena oportunidad de inversión que multiplique nuestro dinero a futuro, aún no podemos tener certeza de ello porque no sabemos cuántos ingresos o qué márgenes tendrían, por lo que aún es más especulativo y está basado más en las expectativas altas del mercado. De hecho, en el libro El inversor inteligente de Graham, en una parte se habla sobre las ofertas públicas iniciales como una de las toxinas del enriquecimiento rápido y cómo por cada éxito hay miles de fracasos. Además, nos dan el caso de VA Linux, empresa que en su momento la pintaban como la próxima Microsoft y cómo después de cerrar su primer día en la bolsa a $239, 3 años después la acción valía apenas $1.2. En conclusión, me parece que por ahora no tenemos datos suficientes como para poder evaluar el puerto de Chancay y saber si el precio por acción está o no bien cotizado. Ya. Entonces, tenemos acá tres, digamos, ojo, es importante también hacer ahí el disclaimer, pueden mirar igual el gráfico si quieren de lo que fue, porque tiene truco un poco el tema, igual el que busca encontrará un poco la respuesta. Esto claramente fue en la fiebre que hubo del tema de Chancay, que fue fines de mayo, inicios de junio del 2024, donde incluso en TikTok encontraba gente que decía compra, Chancay, ya, y la otra. Entonces, como que ahí hay como que hartos detalles que a cada uno de ellos se les pasó una que otra cosa. Algunos más, otros menos, algunos fueron, digamos, por ahí un poco más cuidadosos, criteriosos. Eh, Porque claro, ojo, alguien podría decir, pero tú recomendaste que compraras Puerto Chancay. Ahí viene la pregunta. Todos, obviamente, los tres influencers van a decir, no, yo no te recomendé. Pero también, insisto, acá estamos hablando más de temas éticos, no estamos hablando del delito que pudieran haber cometido, que creo que no lo han cometido, pero en el fondo es tratar de un poco hacer esa crítica de decir con certeza,
dónde están los puntos débiles de los argumentos y claro, pues obviamente la idea es tratar de aprender también de esto que ellos han planteado, como dicen, la boca es mía, pero creo yo que sí hay como que detalles que es bueno también tener en cuenta por el simple hecho de que obviamente hay personas que no conocen de esto y compran a ojos cerrados, ¿ya? Entonces ahora sí, vamos a ir a sala. El objetivo es identificar todas las inconsistencias que ustedes consideren que vieron en estos tres influencers. De hecho, igual en YouTube lo pueden volver a mirar ahí. Invertir en Chancay aparece en el modo Shorts, o sea, así como formato TikTok. Y entonces, si quieren, luego lo vuelven a mirar. Entonces, la idea es que tengamos un pequeño debate, no muy extenso, 10 minutos, para que de ahí, al regresar a través del chat, algunos pongan ahí su opinión al respecto y de esa manera entonces llevar este conocimiento a algo un poquito más accionable y sobre todo con evidencia real. Ya así que los que no lo han hecho, renómbrense. Igual estoy abriendo las salas y nos vemos entonces en 10 minutitos. Ya, y les dejé para que puedan compartir pantalla también, así que vayan renombrándose ya que algunos están renombrando.
Ya. Ahora sí, entonces estamos de regreso. Entonces, la oportunidad de participar a través de el chat, ¿ya? Por lo tanto, ahí quienes quieren dar ahí sus apreciaciones, comentarios, cosas que de alguna manera les haya llamado la atención, y reitero, aquellas inconsistencias, frases por ahí que te dejaron más bien como que un poco pensando qué me está queriendo decir, a qué se refiere cuando hablaban de el puerto de Chancay. Entonces también, obviamente, para que puedan ahí participar y dar ahí su punto de vista, ¿ya? Entonces, ahí coméntenme qué cosas como grupo o digamos pudieron ustedes detectar y que claramente son, digamos, notoriamente irregulares o al menos confusas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá dice, ya, este es un comentario, pero valiosísimo el que da justamente John. No hay una empresa que se llame Puerto de Chancay, ¿ya? Que exista en la bolsa y lo vamos a demostrar ahora. Entonces, acá, por ejemplo, claro, aquí ponen inversiones portuarias Chancay, ya ahí hay una precisión un poco más, ¿cierto? Puerto de Chancay o Puerto Chancay como tal, no existe una razón social que esté cotizando en bolsa con eso. En lo que sí existe, claro, hay una que se llama Inversiones Portuarias Chancay, que es lo que justamente ponen acá otro influencer, ¿cierto? Pero el punto va en que aún así hay también otra imprecisión. Que de hecho Bonifaz ahí decía, mira, pero tenemos el puerto de Chancay, ¿cierto? Y en la práctica, claramente uno se da cuenta, y claro, ¿cuál es el activo de alguna manera? O sea, porque uno también dice, podríamos haber tenido un bono, por ejemplo, también, claro, como que más profundamente ni siquiera es suficientemente claro si era la acción como tal o no. Entonces, claro, el segundo hablaba como acciones de bolsa, pero acciones están en la bolsa, entonces como que no entiende mucho cómo funciona esto. Entonces acá yo les muestro claro, acá este ya lo tenía ahí calibrado. Entonces está aquí acciones de inversiones portuarias Chancay, sociedad anónima abierta, ya, clase A. Entonces aquí viene una primera cosa, porque si ustedes recuerdan, el señor este Bonifaz hablaba de que el precio había estado en 0,22 y ya estaba en 0,45. Pero acá yo veo en mayo del 2024, ¿cierto? Este es el gráfico semanal, y uno dice, ya, pero ¿en qué momento esto estuvo a 0,22? Entonces después ve que uno ya que subió hasta 1,55 y su punto más alto, digamos, llegó a estar acá, que fue a 4,60, el precio más alto. Y ahí empezó el desinfle. Entonces el detalle va en que, claro, ahí hay un detallito bien importante, porque cuando nosotros hablamos de inversiones clase A o clase B, ahí es importante también tener una delimitación que estos tres personajes no dijeron, ¿ya? Veamos solamente un detalle, ¿ya? Y aquí un poco la explicación es más detallada. En primer lugar, tú ves inversiones portuarias Chancay, clase A, y tienes, obviamente, que empezó cotizando, cuando empezó, dice a 0,65, el Open. Y claro, llegó a estar en su punto máximo a 460 acá arribita, pero no resistió más y obviamente ahí se mantuvo marcando el paso. Y hoy día, Inversiones Portuarias Chancay, clase A, está a 1,77 soles. O sea, todos los que compraron por aquí, claramente, como diríamos coloquialmente, se pelaron, porque claramente están perdiendo la mitad del valor de su acción. Y eso que tuvo peores momentos. Miren acá, en septiembre del año pasado llegó a estar a un sol la acción de Inversiones Portuarias Chancay clase A. Entonces, claro, ahí uno dice, ah, habrá entonces una clase B, efectivamente. Inversiones clase B, ya, entonces yo simplemente cambio aquí, pongo IPSH B, y claro, aquí está. Clase B son acciones que uno le llama preferentes. ¿Cuáles son las acciones preferentes en términos bursátiles? Y miren, esto sí que ya es un baño de sangre. Entonces, el detalle está en que hay montones de cosas que a Bonifaz se le pasaron, ¿no es cierto? Porque, claro, la acción estuvo a 0,22, estuvo a 0,22.
llegó a estar a 0 punto, y aquí quiero ver el número correctamente de esta vela solamente, permítanme un segundo. Esta vela llegó a estar a 0,381 y esta vela llegó a estar a 0,484, o sea, a 48 céntimos de sol. Sí, pero lo que no contó es que cuando la acción salió, el precio de apertura fue 45 céntimos. Entonces cuenta la historia completa. Simplemente el precio de apertura fue 45 céntimos, cayó hasta, dice acá, 21, o sea, 216 milésimas o 21 céntimos, y recién ahí como que pegó un rebote, y esto es lo que se suele llamar en temas de apertura un rebote del gato muerto. O sea, cayó a, digamos, a su fondo, entre comillas, en ese momento, en su apertura, cuando salió a bolsa, y luego naturalmente rebota. Eso pasa con muchas acciones que salen mal, nacen, digamos, de mala manera, y luego lo que ocurre es que simplemente tienen que remontar para llegar a donde partieron, lo cual obviamente es súper malo. Entonces el detalle va en que claramente Bonifaz da una información confusa, imprecisa, porque habla de Puerto de Chancay, pero lo que él no dice es que la acción realmente era de Inversiones Portuarias Chancay, Serie B. ¿Y cuál es la diferencia entre Serie B y Serie A? En este caso aquí, esto que dice Preferred, eso importa mucho, porque cuando tú tienes acciones Serie B, claramente, como dice, son preferentes, son aquellas que en el caso de que Chancay, Inversiones Portuarias Chancay, quebrara o entrara en cesación de pagos, los clase B cobran primero, o sea, en la cola, ¿cierto? Y eso ustedes saben que en el tema de quiebra hay una jerarquía de pago, o sea, no es que todos cobran al mismo momento. Se le paga primero a estos acreedores, luego a estos, a esto y a esto y a esto y a esto. Entonces, algunos cobran al final. En el caso de los accionistas, los clase B cobra primero. Entonces, plata que llega y si alcanza, le pagas al clase B, al clase A no. El clase A es secundario. Entonces, otra manera de verlo es que el accionista clase B tiene derecho a voz y voto en las decisiones, obviamente, de manera directiva que se toman en inversiones portuarias Chancay. En cambio, en las acciones clase B tú tienes solamente derecho a voz, no a voto. Entonces, a lo que voy un poco apuntando con esto es que hay montones de imprecisiones que se dicen. Claro, el segundo personaje, él solo quería vender casas, pues y hablaba de la volatilidad y esto y lo otro, pero la verdad que era más un tema como diciendo asustándote, en el sentido de decir, no, pero si tú no entiendes de bolsa, cómprame mis casas, Miami peruano. O sea, está bien que quiera vender, pero tampoco hay que andar diciendo cuestiones que no son realmente ciertas. O sea... Algo que sí hay que reconocer y que el tercero probablemente fue el que de alguna forma mostró un poquito más de sensatez, fue el tercero, ¿cierto? El Finan Fácil creo que se llamaba el influencer, porque claramente él dijo, no tengo la suficiente información como para dar una recomendación. Entonces, evidentemente uno sabe que eso es lo más sensato que uno puede decir cuando solo tiene 3 meses de datos. Pues, o sea, la verdad que todo lo que nosotros hablábamos, ¿cierto? Si tú te das cuenta, aquí mira, yo estoy dibujando medias móviles y acá recién un año después puedo dibujar una media larga, pues de 40 periodos. Entonces, en ningún momento yo tengo evidencia para poder empezar a hacer algo con Chancay. Ojo, acá yo estoy hablando de medias móviles y si tú te das cuenta, así como que pensando en voz alta, todavía la media corta no corta hacia arriba, no la intersecta a la media larga. O sea, esto todavía desde una perspectiva técnica no tiene nada. Fuera del hecho de que claramente tú te das cuenta de que este es un gráfico semanal y el precio de Chancay claramente está a la baja, o sea, va a cumplir 2 años la acción en la Bolsa de Valores de Lima. Y claro, tú podrías ser súper kamikaze y por ahí haber querido comprar acá este rebote, pero es solamente ser kamikaze nomás. Pues y ahí volvemos al punto inicial del curso, cuando hablábamos, ¿cierto?, de la aversión al riesgo. Esto es para los Rambo, esto es para los que realmente son comandos, de alguna manera que no le tienen miedo a nada. Aquí compraban, pero claramente algunos compraban acá y se pillaron los dedos. Pero lo que quiero con esto decir es que, claro, no hay ningún tipo de evidencia que a ti te diga, no, es que aquí tenías que comprar, ¿cierto? Porque el Trix, como te das cuenta, está súper negativo.
no hay nada. Yo quizá aquí podría meter un RSI, así como solo por jugar, no me voy a ponerlo, pero a lo que quiero llegar es que claramente, aparte porque muestro gráfico semanal, y eso es otro detalle súper importante, porque en términos prácticos, tiene tan poco volumen esto que no da para hacer gráfico diario. Y yo te vuelvo a decir, no tiene volumen de transacción, o sea, no se mueve mucho dinero. Y usted me dice, ay, ¿cómo sabe eso? Porque vamos a la Bolsa de Valores de Lima, ¿cierto? Y yo pongo acá, entonces pongo IPSHBC1, ¿ya? Y acá está. Entonces yo puedo ver el instrumento. Y entonces veo cuánta plata movió esta acción, pues, ¿cierto? Y yo sí voy aquí, entonces donde dice histórico de cotizaciones, y acá ustedes lo pueden ver, miren, por ejemplo, el lunes, ¿cuánto movió? 422 soles, o sea, esto es una cosa ya, pero vergonzosa, es patético. 422 soles, o sea, un sencillo, no es nada, es una, no tengo palabras, es ridículo. Ayer movió 38.000 soles, o sea, es como, por favor. Claro, y uno dice, ya, pero no tampoco desmerezcamos tanto, ¿cierto? Pero veamos cuánto fue lo que realmente transaba en sus buenas épocas. Entonces, vámonos al año 2024 y veamos cuánto era el volumen que transaba nuestro amigo Chancay, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner aquí periodo solamente hasta septiembre, como para que veamos la magnitud, pero miremos nomás estos últimos días y tú te das cuenta de que los montos son de 5.000, 10.000, 1.400 soles, o sea, es una cosa ya, reitero, triste en el fondo desde una perspectiva bursátil. Entonces, claro, veamos ahora desde el 1 de mayo del 24 hasta el 31 de agosto, que insisto, claramente estoy acá yo diciendo el tema de que en términos prácticos tú te das cuenta, y acá ya está julio, ¿cierto? Yo lo bajé. Entonces uno ve acá, agosto del 2024, 12.000 soles, 20.000, como que igual tenía algo de fuego. Mira, el 14 de agosto, 72.000 soles, 4.000, o sea, tampoco eran montos tan excesivamente bajos. Pero en mayo, junio, miren cuánto movía. Pues claro, a ver, ¿cuándo salió a bolsa? Ya, el 27 de mayo salió a bolsa. El 30 de mayo movió 145.000 soles, interesante. Pero veamos en junio, pues, y acá está el juego, ¿cierto? El día donde tuvo su mayor apogeo Inversiones Portuarias Chancay fue el 18 de mayo del 2024, donde transó 2.789.000 soles. Ojo, no estuvo mal, ¿cierto? Ahí el hype que se generó en TikTok y en todas las redes. Pero luego, aquí viene la señal súper importante, pues el volumen que obviamente uno tiene pasar de 2.789 y aquí, si analizamos obviamente el volumen de transacción, y eso es un indicador también que de alguna manera te va dando un poco más de luces, lo que refleja, y lamentablemente los tres, digamos, pseudo influencers, más bien opinólogos del tema, no tienen idea, pues, porque obviamente cuando uno ve que el volumen cae tan abruptamente, mira, de 2.700.000 a 110.000, y que si tú miras de aquí para adelante, nunca más se recuperó el precio. Entonces, evidentemente, y sobre todo en bolsas que tienen poco volumen, poca liquidez como la Bolsa de Valores de Lima, resulta evidente de que no tenía fuego, era pura especulación basada en aire, netamente era la masa, ¿cierto? Era la bola de nieve, pero en rigor no había ningún sustento real que dijera, vamos a hacer que este precio crezca. Y bueno, vamos ahora al gráfico, y ya para cerrar aquí este casito, ¿cierto? Y acá leo también los apuntes que ustedes han puesto. Claro, entonces, bueno, primero, obviamente no hay información detallada a nivel financiero. Chancay, obviamente, en más largo plazo, y cuando aquí el otro tipo, ¿cierto? El que vendía a Miami en Perú, de alguna manera, entonces, de cierta forma, el mensaje, claro, es confuso, es totalmente tendencioso, ¿ya? Entonces, de alguna manera, algo que dice Marco también es súper importante. No, ustedes saben que Costco es el que corta el queque, pues entonces también es súper tendencioso como hacer creer de que tú vas a ser un verdadero accionista mayoritario, cuando no va a ser así. Entonces, en términos prácticos, y aquí el amigo que vendía Miami en Perú, o Perú en Miami, o Miami peruano, como era que dijo, ya, han pasado casi 2 años desde que él dijo esto, pues mira, a largo plazo ni siquiera se sostiene. O sea, Inversiones Portuarias Chancay clase B nunca recuperó el nivel ni siquiera que tuvo acá. O sea que fue 220
o 22 céntimos, ahora está a, 105 a 15 céntimos. Entonces, ni siquiera en el largo plazo esto se ha sostenido. Y ya habíamos visto las acciones clase A, tampoco. Entonces, valen menos de la mitad de lo que llegaron a tener. Entonces, el detalle va en términos súper prácticos de que hay un conflicto ético súper grande. Entonces, uno podría decir, oye, ya, pero ¿por qué andas diciendo cosas de las cuales no haces un análisis un poco más riguroso? Es fácil hablar, lamentablemente. Entonces ya con eso, y obviamente con los aportes que ustedes también plantearon, cerremos un poco la idea, pues ya y con eso ya va también ir cerrando la sesión ya. Importante, ¿cierto? Tener en cuenta algunos detallitos. Permítanme un segundo, porque se está aquí. Denme un segundo. Entonces, a ver, un momento. Ahora sí. Entonces, el mensaje que de alguna manera nos queda es que claramente opinar es fácil, pero en este mundo, bolsa, inversiones, cripto, también hay que tener responsabilidad a la hora de hablar, ¿ya? Entonces, en esa perspectiva, lanzar post tipo TikTok diciendo la supuesta oportunidad es fácil hacerlo, pero luego cuando la gente pierde plata, ahí donde viene obviamente el detalle importante. Entonces, acá obviamente esto fue como la espuma, ¿cierto? Que llegó a estar a 4 soles, pero de ahí obviamente vemos ahora el precio, está a menos de 2 soles la acción, 1,77 vimos. Entonces lamentablemente hay mucha gente que se subió al barco en esta parte y claramente ahora, salvo que haya vendido y perdió plata, lamentablemente todavía sigue atrapado en acciones que por lo menos en el corto plazo no tienen como mucha perspectiva de poder repuntar, ¿ya? Y que un poco también recuerden, las bolsas igual todas tienen de alguna manera un cierto nivel de conexión. Y si hoy día vemos, ¿cierto? Que la bolsa norteamericana, que es la más importante del mundo, está teniendo obviamente una mala época, entre comillas, no mala porque esté mal, sino porque claramente está corrigiendo, o sea, está cayendo en estos últimos días. No tiene mucha lógica pensar de que las acciones de inversiones portuarias Chancay vayan a, porque es un tema sistemático. Cuando todos caen, caen literalmente todos. Y cuando los peces gordos caen, los peces chicos también se tienen que caer. Entonces, el punto va en que al final del día, y el mensaje con el que queremos cerrar, y un poco también el objetivo de este curso, no caer en cantos de sirena, no hacerle caso a personas disque inversionistas, disque influencers o disque, digamos, expertos en temas bursátiles. Hay que ser responsable, pero más importante aún, tomar las decisiones con criterio propio. Si te vas a equivocar, hazlo con tus propios, obviamente, medios, con tus propios análisis. Entonces, porque además también hay otro detalle, si el dilema no es ético, igual va a ser regulatorio, ¿ya? Recordemos nomás el tema de la ilegalidad que ocurre cuando a veces la gente da una recomendación de inversión. Algo que hay que reconocerle a estos tres personajes es que en ningún momento recomendaron algo de manera directa. O sea, no es como que yo te diga en un YouTube, te recomiendo comprar esto. No, eso claramente ahí sí entramos en el tema regulatorio. Pero claramente uno se cubre y esta gente se protege mucho. Pero el mensaje final va en que obviamente la línea más fina va en el tema ético. Porque no es delito, ¿cierto? O sea, como dicen, la boca es mía, hablar es gratis. Pero lamentablemente, si tú pierdes plata, ninguno de estos tres personajes se va a hacer responsable por lo que tú hayas perdido. Y ahí es donde está realmente el conflicto ético. Obviamente, y ya con esto para ir cerrando, lo que no quiere decir que dejemos de invertir, pero, y ya con esto para ahora sí terminar, una lista que de alguna manera ya resume un poco, y con esto creo que ya sí, por la hora, estamos obviamente cerrando lo que es de alguna manera lo que hemos aprendido a lo largo del curso. Ya, de alguna manera, las primeras preguntas en este checklist, que es bien sencillo, bien elemental, pero que de alguna manera también resume una receta muy, muy elemental, pero que obviamente vale la pena seguir. ¿Cómo eres tú, obviamente, como persona, cierto? Te estresa mucho la pérdida, sufres mucho, no te complicas, entonces de alguna forma yo creo que lo más importante es encontrar un estilo de inversión que tienes que descubrirlo,
pruébalo mucho, con cuentas demo, sin dinero real, pero sobre todo descubre también qué tanto te afecta, te estresa o derechamente te gusta también, quizás por ahí eres un poco más de los que le gusta especular un poquito y responsablemente, ¿cierto? Dejas un dinerito, ¿cierto? Unos 5.000 solcitos, una platita por ahí. Yo creo que igual es importante porque también es una manera, sobre todo ahora, ya de cierta manera importante. Estamos en épocas también en la economía en la cual estamos también siendo conscientes de que la economía claramente está en momentos en los cuales cuesta crecer. Por lo tanto, también hay que ver el tema bursátil como una manera, por ahí, no para hoy día, no para mañana, pero para un mediano o largo plazo, también verlo como una pequeña manera de generar un ingreso secundario, aunque sea pequeñito, aunque sean 100 soles mensuales que te dejen la bolsa, pero lo que quiero con esto decir es que también se trata justamente de ser conscientes de el hecho de que no hay que apostar solamente a los ingresos laborales, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de diversificación no es solamente en bolsa, sino también tener múltiples fuentes de ingresos. Tú tienes tu trabajo, por ahí podrías tener algún negocio, eventualmente compras y vendes cosas, tienes una bodega, haces consultoría, o sea, tienes múltiples fuentes de ingresos. Puedes tener departamentos, o sea, lo que estoy tratando de decir es que no estoy hablando solamente de temas bursátiles, sino tener múltiples fuentes de ingresos, pero una de ellas también podría ser bolsa. Entonces, en términos prácticos, el objetivo es tratar de demostrar de que hay que saber diversificar. Y una de estas formas, obviamente, son los mercados financieros. Por lo tanto, el mensaje con el cual cerramos hoy día es justamente el punto 5 en el término de decir, ok, tenemos que invertir, tenemos que hacer un dinerito, pero siempre de manera ética, no cruzando esas líneas, ¿cierto? Y sobre todo si hay algo que ya es ilegal, que en este caso no está permitido por la ley, como hablábamos del tema del insider trading, obviamente nunca hacerlo. ¿Ya? Eso era. Entonces, con esto ya, bueno, que era un par de relleno, pero ya no vamos a continuar con eso por la hora. Entonces, con esto terminamos. ¿Y eso qué significa? Que lo que les dije al inicio, nos quedan dos actividades que la verdad, la uno, el control de lectura, como digo, es regalo de Navidad anticipado, así que si no se saca buena nota, bueno, entonces no diga de que no se lo había advertido. Individual, ya, entonces a partir de mañana van a tener una semana, es una lectura bien cortita, pero que de alguna manera va justamente en línea con lo que fue esta sesión, ya. Entonces es una reflexión ética en torno, obviamente, a cosas que claramente deberíamos tener en cuenta y por lo tanto tratar de no hacerlas. ¿Ya? Y el trabajo aplicativo final, que como ustedes saben lo hacemos de manera grupal. Entonces ya con eso damos por concluido y aprovecho también y ahí respondo también a un par de estudiantes que me habían preguntado sobre la tarea número 2 que la entregaron un pasadito ahí de fecha. Las voy a revisar igual, así que por ese lado tranquilidad para todos. Y bueno, ya para terminar, y ahí sí también como profesor obviamente les pido que se den unos minutos para contestar la encuesta ya, porque claramente yo también me gusta ahí ver mi 20, mi buena nota, no, pero fuera de claramente comentarios que nos ayuden a seguir fortaleciendo este curso, ya, y en esa línea, de todas maneras, ya de ahora agradecerles por eso. Y bueno, para cerrar, obviamente recuerden que vamos a tener un curso en el cual seguiremos profundizando esto que se llama ya finanzas, trading y finanzas avanzadas, ya donde vamos a seguir profundizando en algunos de los conceptos que hemos visto hasta ahora. Pero en ese sentido, bueno, esta es la primera etapa de dos, por lo tanto, de mi parte, agradecerles, ¿cierto?, por la participación, desearles el mayor de los éxitos y bueno, nos volveremos entonces a ver en la próxima oportunidad, que bueno, veremos ahí la programación para cuando esté. Así que de mi parte, desearles el mayor de los éxitos y nada, será hasta la próxima ocasión. Así que nada, un gusto y los mayores éxitos para ustedes. Hasta la próxima, nos vemos, que les vaya muy bien. Chao Gonzalo, que estén muy bien, gracias. Nos Gracias, vemos. Igual, chao, profesor. chao. Buenas Chao, Gracias a noches. todos. hasta luego, Gracias, éxitos. buenas noches. Listo, chao, chao.